Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Continúa el horario estelar de Canal N, esta vez con enfoques cruzados. Gonzalo Segarra y Jaime Chincha los acompañamos hasta las 11 de la noche. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien. Espero que hayan tenido todos un buen fin de semana. El tema de esta noche es castigo hasta el 2026. Que podría plantearse bien en una situación regular, normal. A ver, dos cosas, ¿no? Podría plantearse ¿no? entre signos de interrogación, ¿no? Castigo hasta el 2026. Porque un poco la premisa de esto es que es este sentido común que se refleja en las encuestas, más allá de lo que la gente quiere, mucha gente, o la mayoría de la gente, no cree que va a llegar al 2026, ¿no? Por eso la pregunta, antes de que me olvide, la voy a soltar, es si cree que el presidente Castillo completará su mandato. Ya está en la pantalla, la pueden responder con el QR. Y nos van a acompañar esta noche Daniela Ibáñez de la Puente, que es analista política, y Edison Tito Peralta, también conocido como Tito Huanca, que es abogado de la Católica. Entonces, bueno, ahí está, digamos, la premisa sería esta sensación un poco incierta, no está contradictoria, porque por un lado la gente no cree que va a terminar, pero por otro lado hay esta sensación que yo siento que se ha estado comentando en los medios en los últimos días, muy fuerte, de que no está pasando nada, que siguen saliendo denuncias, pero no pasa nada, que no hay una voluntad del Congreso de hacer absolutamente nada. Entonces hay una cosa ahí, una especie de calmachicha. Entonces yo quería comenzar preguntándole a Edison, porque tú escribiste, Edison, un artículo en El Comercio hace unos días, más o menos analizando y diciendo, bueno, las opciones de terminación anticipada, ninguna es políticamente viable porque no hay los votos para la vacancia, porque no hay, ¿no? Y tú más bien planteas que sí es posible un pacto de sostenibilidad de 5 años, con lo cual yo adelanto que por supuesto discrepo, pero por favor explícate. Bueno, yo creo que es un pacto de sostenibilidad de 4 años en realidad, ¿no? Porque ya pasó un año. De acuerdo. Yo creo que lo que expliqué en este artículo del Comercio básicamente es que las opciones de la vacancia no va por legitimidad ni por tema de legitimidad. En principio el Congreso tiene menor aprobación que el propio presidente, entonces habría que descartar de plano esa opción. Además, aparentemente no hay los acuerdos necesarios para poder llegar a eso, ¿no? La otra opción, aparentemente, pues es la que se esgrime, la de las nuevas elecciones, pero tendría que ser nuevamente el Congreso el que tenga que, digamos que, él mismo aprobar esto, ¿no? Entonces, creo que la opción contingente, y que sí lo planteo ante ustedes, también ante Daniela, es que pueda darse en realidad, pues, un ataque o un golpe sobre la mesa que venga desde un tercer lugar, que creo que vendría por el lado de la Fiscalía o por el lado del Poder Judicial, y creo que ahí viene un análisis más detallado de cuán legal es y también cómo reaccionaría también la sociedad, ¿no? De acuerdo. ¿Tú, Daniela, cómo lo ves? Bueno, tenemos 3 posibilidades en tanto a lo que podría ser una salida de Castillo, ¿no? La primera es una vacancia, con la cual estoy de acuerdo. En este momento no se encuentran los votos en el Congreso, a pesar de que Perú Libre se ha fraccionado en 3 y vemos que Castillo y su equipo se han determinado a ir a bancadas más allá del oficialismo común y corriente, los llamados los niños, para poder prevenir esa vacancia. Entonces es una de las opciones menos viables. La segunda podría ser la inhabilitación constitucional, ¿no? La acusación constitucional que en este momento está haciendo Wilson Soto de Acción Popular. Me parece que es por traición a la patria. Ahora, es más difícil porque se necesitarían 2/3 de quienes no integran la comisión permanente. Entonces también es un juego político bastante complicado. Y en la tercera opción, la cual se debate también dentro de la ciudadanía, es el adelanto de elecciones. Pero el adelanto de elecciones, por ejemplo, movimientos ciudadanos como La Propuesta, todavía ni siquiera cuentan con el 60% de las firmas necesitadas. Van como 40.000 más o menos. 45.000, ya deben de estar ya en 50.000. realmente necesitan 75.600 firmas, pero en este momento, como uno siempre sabe, el Jurado Nacional de Elecciones a veces presenta tachas, entonces siempre se calcula que se necesitan más pero además eso firmas. Obliga al Congreso a También tiene que pasar por el Congreso. Claro, obliga al Congreso a debatir, pero no a aprobar. Claro, entonces estamos en las mismas, en este especie de círculo vicioso donde el Congreso siempre todo depende de los votos del Congreso y no hay los votos. Creo que en lo que podemos estar de acuerdo es que hoy
no hay voluntad política de terminar anticipadamente este mandato, por las razones que sean, aunque podemos entrar más en detalle en eso, y no parece en el corto plazo que vaya a haber, ¿no? Hoy Walter Albán sostenía un argumento que es bastante razonable, no sé si lo comparten, pero él decía, claro, el Congreso tiene la opción de una vacancia por incapacidad moral, pero la mayoría de sus representantes, siempre hay excepciones, no son o no tienen la capacidad moral. Los niños, ¿no? Hay un congresista acusado de violación que sigue marcando asistencia y votando como si nada. Tenemos un Congreso francamente paupérrimo. Entonces, en la medida en que la solución a esta crisis pasa por el Congreso de la República y este Congreso no tiene ni los votos ni esta etiqueta de capacidad moral, digamos, aunque como institución prevalece, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Yo planteo una salida y me remito al artículo del Comercio que mencionas. La salida en realidad es intentar seriamente un pacto, un diálogo, un consenso. Y esto no solamente va con esperar temas desde la izquierda, sino también en realidad incluir a la propia derecha, al propio sector de centro. Yo creo de que eso es algo que no se ha intentado con seriedad. Por ejemplo, no se ha intentado, creo, tener una conversación alturada, respetuosa con el presidente entre los sectores empresariales, pero donde además se sienten en la mesa los sectores, por ejemplo, indígenas, los sindicatos, y se pueda plantear quizás una posibilidad que no vaya tampoco por un tema de transición, ni algo por el estilo como sugirió la Iglesia Católica, pero yo sí creo con la posibilidad de un gobierno que incluya las diversas miradas y que además solucione pues las observaciones válidas, creo yo, de mejorar el gobierno, de mejorar los cuadros técnicos. ¿Quiénes tendrían que darle un beneficio de la duda al gobierno según tu edición? Yo creo de que sobre todo aquellos sectores que más lo cuestionan, ¿no? Que creo que viene sobre todo del sector del empresariado, pero a quienes yo diría, al empresariado yo le diría, hoy por hoy ustedes tienen un ministro de Economía y Finanzas, profesor de Centrum, moderado, tienen a un ministro de Energía y Minas, una técnica de carrera también de Energía y Minas, y también... ¿Pero por qué dices tienen? Es el gobierno el que los tiene. Pero, vamos, es un gobierno para el país. O sea, tú dices que eso es una especie de concesión del gobierno definitivamente, hacia los sectores que exigen más profesionalismo en esos... Yo creo que las carteras más importantes de este país demuestran esa concesión. Permítanme hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál crees tú, pero te voy a pedir un ejercicio de empatía profunda, no, sí, ¿cuál crees tú que debería ser el gesto, más allá de tener ministros presentables en esa cartera, que ya lo hizo, pero que le conviene a él también? ¿Qué gesto crees que debería dar el presidente Castillo para que estos sectores que hoy día no le están dando el beneficio de la duda, se lo empiecen a dar, más allá de poner ministros competentes, que es lo que se espera de cualquier presidente, y por cierto lo han hecho todos los presidentes? Bueno, yo creo que el mayor gesto que pudo haber dado Pedro Castillo es realmente haber abierto este gabinete a unas posturas no necesariamente de izquierda, de donde vino, de la cantera de la que fue elegido. Y yo más bien creo, Gonzalo, y de verdad con un ejercicio de empatía que tú me dices, bien transparente, yo creo que el ejercicio de empatía debe venir de estos sectores empresariales, de estos sectores de la derecha. Yo llamaría, por ejemplo, a la reflexión a los líderes de Renovación Popular, a los líderes de Avanza País, a que hagan una reflexión profunda de si, teniendo en cuenta que estas posibilidades de vacancia y nuevas elecciones no van, ¿por qué realmente no intentan un diálogo serio con el presidente? O sea, que se quede Castillo. Obviamente, pero el país eligió a Pedro Castillo para que se quede. Yo lo sé, pero ocurre un hecho inédito, Daniela, en la historia, que es que un presidente esté investigado. Pero, a ver, hay una narrativa de defensa, una estrategia que el gobierno está llevando adelante de atacar, siguiendo esa máxima de la mejor defensa es el ataque, seguramente. Pero en esa narrativa han comenzado a surgir estas afirmaciones de la fiscal es una golpista, la prensa es golpista, generalizando. Yo he dicho en mi programa anterior que hay un sector de la prensa, más la oposición, que finalmente terminan haciéndole el favor a Castillo y haciendo que Castillo suba 5 puntos en la última encuesta. Pero la prensa no ha inventado los depósitos, la prensa no ha inventado las reuniones en Palacio, la prensa no ha inventado los sellos que han aparecido. La señorita Paredes tenía como, ¿cuántos? Más de 10 sellos, 14 sellos de diferentes municipalidades e instituciones. Anguía,
el sobrino que se fuga, el exministro que se fuga, el ministro que es despedido porque quería encontrar a los fugados, la propuesta de ley para que no se filtren documentación relevante y clasificada de la Fiscalía, las cámaras, por favor, las imágenes de las cámaras de Palacio, todo eso no es invención. Y de acuerdo a la Fiscalía, todo esto, buena parte de esto, ha sido bajo un liderazgo de una organización que dirige el presidente en Palacio. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Entonces, en ese ejercicio de cosas, ¿por qué ves a una oposición, o por qué crees que hay una oposición tan timorata y tan falta de estrategia? Aníbal Torres solito, en su presentación la semana pasada, 1 a 1 lo fue pasando, y el fraseo que quedó fue: todos asusamos, yo también, nos quedamos todos, gracias, ¿no? ¿Por qué la oposición es así, tan endeble? Complaciente. Y tan cómplice, políticamente hablando. Bueno, es una oposición realmente que no ha tenido muchos años de experiencia para aprender, ¿no? Tras cuando hubo referéndum que convocó Vizcarra para quitar la reelección parlamentaria, ya no se dieron cuadros de la oposición que están acostumbrados a ese juego político, ¿no? Entonces, la mayoría de los congresistas que vemos hoy en día sentados en el Parlamento son muchas personas que capaz están ahí por primera vez, ¿no? Entonces no saben mucho del juego político, ¿no? Si es que vemos, por ejemplo, que María del Carmen Alba fue presidenta del Congreso en el primer año, era la primera vez que ella estaba ahí, pero Acción Popular sí ha estado en otros momentos en el Congreso. Entonces, pero ella trabajó mucho tiempo en el Congreso, supuestamente sí, tenía algo de experiencia como asesora. Claro, ¿no? Por eso pudo alcanzar ese cargo. Pero, por ejemplo, también lo vimos en el fraccionamiento de la oposición en lo que fue el intento de alcanzar la mesa directiva, ¿no? No se veía desde hace mucho tiempo que hubieran 4 listas en primera vuelta y 2 de ellas fueron de oposición, una que era más multipartidaria que otra. Entonces ahí también hubo un error de cálculo. Pero también, como menciona Jaime, ¿no? Son 6 investigaciones fiscales que pesan sobre Pedro Castillo, que no solamente involucran al propio presidente, sino a su familia, a sus ministros, a todos aquellos que lo rodean, y creo que cualquier peruano con 2 dedos de frente puede saber que la información que se les está presentando es verídica, ¿no? Inclusive, si nos remitimos a las encuestas, más de la mayoría de la población, creo que 54%, cree que Castillo no está colaborando de una manera eficiente con la justicia y que debería hacer los descargos pertinentes. Entonces... En esa línea, ¿tú crees que hay algún gesto, hago la misma pregunta que le hice a Edison, que podría dar el gobierno para que quienes no le estamos dando el beneficio de la duda se le empiecen a dar? Bueno, creo que ahorita, por el momento, el gobierno no está haciendo ningún gesto, ¿no? Por eso, Tampoco no tiene. ¿crees que habría alguno que podría dar, como por ejemplo colaborar de verdad con la justicia, cosa que no está haciendo, en mi opinión? Sí. O ya es muy tarde, porque francamente la situación es 6 investigaciones. Si no 7, podrían ser cuando 7. Nunca había habido ninguna, ¿no? Y todas las cosas que hemos visto, ¿no? Que ahí, por ejemplo, yo haría, perdón Daniela, una digresión. Probablemente debieron abrirse investigaciones en algún momento. Pero te aseguro que ni Alan García, ni PPK, ni Vizcarra, ni Humala, ni Toledo hubieran tenido 6. De repente hubieran tenido una o dos. Me refiero al acto mismo, al acto de la investigación. Concuerdo en eso. Porque los resultados finalmente te dicen que sí debieron ser investigados en su momento. Pero eso no exime la investigación al presidente. Entonces yo le preguntaba eso a Daniel y te pregunto a ti, Edison. En ese orden de ideas, con la cantidad de investigaciones que tiene, Dios mío, su cabeza debe estar ocupada en las investigaciones, pues no tiene la cabeza para gobernar. O sea, no le da, me refiero, a alguien que ocupa su mente. Oye, ¿cómo me defiendo de esto? ¿Cómo? Benji, por favor, Benji, dime algo acá. Pum. O sea, ya su cabeza no está pensando en el país, sino está pensando en defenderse. ¿Cómo así él puede liderar este nuevo ciclo que tú planteas de acercamientos bajo el liderazgo del presidente? Bueno, yo creo de que las investigaciones tienen que transcurrir y en efecto coincido con Gonzalo de que tiene que haber una colaboración con la justicia, no se puede obstruir para nada. Y tampoco tienen por qué haber ataques a realidad a la Fiscalía, concuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Y sí creo de que tiene que haber una apertura también de parte del presidente, ¿no? De llevar adelante un diálogo que vaya en las 2 direcciones, pero eso también va a requerir el concurso del otro lado. Ahora tú preguntas cómo es que el presidente va a poder llegar adelante con tantas investigaciones
bueno, tú estás partiendo de asumir que las investigaciones ya son un juicio de culpabilidad y seguramente me vas a decir, pero ¿no te parece suficiente tal y tal y tal? No, yo no he dicho que sea un juicio la siguiente de culpabilidad. Pregunta. Yo no soy juez. Te estás autopreguntando. Claro. Pero yo creo que estás autoentrevistando. Sí, creo. Pero es la pregunta que seguramente me vas a hacer. No, lo que te iba a decir es un retruque. Te iba a decir, no he dicho que sea síntoma de que es culpable. He dicho lo cual de que lo cual subrayo en tu pero afirmación. que nadie es juez, pues. El único que va a decir quién es culpable es el juez. Entonces es inocente. No, hasta que se demuestre lo contrario, sí. Pero las investigaciones, mira los sellos. Sea inocente. Bueno, mira los sellos. Mira, lo acaba de publicar el Comercio. la pregunta que te iba a decir. Agente municipal Quillumito, tenencia de gobernación, agente municipal Lanchepampa. ¿Lo ha corroborado un juez? 14 sellos, está, mira. ¿Lo ha corroborado un juez? Sí, el juez de paz de Chadín. No, un juez ha corroborado que esa es una prueba válida, la ha hecho valer a nivel de un proceso judicial. Ahora, no quiero encerrarme yo en fórmulas legales fiscal. Y no quiero hacer la defensa Lo legal. que trato de decir es que sí. el presidente no está capacitado para liderar un proceso de transición o de concertación nacional con 6 investigaciones. ¿Con qué cabeza? Yo creería lo contrario. Más bien veo a un presidente saliendo a cada una de las regiones del país, dirigiéndose a Trujillo, dirigiéndose al sur del país y recibiendo, yo creo, un apoyo del país, del sector que votó por él, muy grande. Además, las encuestas están dando un aumento en su aprobación. Hay que también citar ciertas cifras macroeconómicas que aquí he notado. Está creciendo la economía, está creciendo el empleo. Entonces yo les digo, ¿en qué país estamos viviendo? No, es un efecto rebote también de la pandemia, ¿no? No me había dado cuenta que vivimos en el país. Pero tampoco estamos en el país de las tragedias. Pero tampoco parece el discurso 28. Pero tampoco estamos en el país de las tragedias. Yo también tengo otras cifras macroeconómicas, por si las quieren escuchar. Bueno, yo lo que te diría es que tampoco estamos en el país de la tragedia, que nos quieren pintar ciertos sectores, y con esto no quiero decir que quiero atacar a la prensa, pero sí vamos a decirlo desde Yo un inicio. coincido que hay un sector de la prensa que quiere poner y sacar presidentes y la prensa no está para eso. Yo también coincido. Yo no creo que la prensa no está para eso. La prensa está para poner o sacar presidentes. Pero la prensa sí hace denuncias. Claro. Está bien. Y prácticamente todas las denuncias más graves que hoy día pesan sobre el gobierno vienen de la prensa. Casi todas, las principales. Bueno, las denuncias... Eso me valió a mí la cancelación mediática en redes sociales por decir que la prensa estaba haciendo bien su trabajo. Bueno, yo creo que me refería a la prensa de hoy respecto de estas denuncias. Mira, no la prensa de hoy... Hasta caricaturas. Si hablamos en esos términos, la prensa de hoy recién está haciendo su trabajo, porque ¿dónde estuvo cuando Alan García gobernó este país? Y disculpe la palabra, no sé si ustedes bueno, pero tú dices los Petroaudios o no. ¿Viste los Petroaudios o no? El escándalo más grande que tuvo Alan García fue Petroaudios. ¿Y dónde salió? Y salió en la prensa. Y se mantuvo, sin embargo se mantuvo. No vi que le hicieran el cargamontón enorme. Bueno, pero tampoco quiero ir al punto de... Hubo una crisis política y cayó un gabinete. Era lo mínimo que podía pasar. Pero ¿no? cayó Jorge del Castillo. ¿Por qué nadie pidió la vacancia de Alan García en su Porque momento? en ese momento del ejercicio político no lo tenían los políticos en el radar, lo de la vacancia. Y porque no llegaba. Y qué bueno que lo digas, extrema. porque este ejercicio de estar vacando presidentes no es un ejercicio sano para la democracia. La democracia no está pensada en establecer una costumbre que diga cada vez que hay investigaciones o denuncias, debe sacar un presidente. Esta Constitución, en el 117 lo dice con mucha claridad. Un presidente solo puede ser acusado por traición a la patria. Acusado. Correcto, acusado por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos determinados, y por impedir su reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Esta Constitución que ustedes tanto dicen defender... Ese artículo es muy malo. Bueno, yo la defiendo. Vámonos a una asamblea constituyente, ¿qué te parece? ¿Por qué? Te lo propongo. Un artículo no necesitas una asamblea constituyente. Ese artículo hay que cambiarlo, hay que mejorarlo y ponerlo más. Con todo respeto, Gonzalo, si la opinión pública va a estar en el péndulo de esta Constitución no pretende sacar a Pedro Castillo, que no nos ayuda, cambiémosla. Vámonos a una asamblea constituyente. ¿Por qué? ¿Se puede ¿Cuál es el temor? Quieres matar una mosca con una bazuca. Hay que cambiar ese artículo. No necesitas una asamblea constituyente. Hay varios artículos cuestionables ahí. Pero bueno, esa es otra discusión. Hay varios que se pueden cambiar, pero la asamblea constituyente es refundar la república. Eso no se necesita hacer. Yo creo que la república todavía no ha nacido en este país. Esa discusión ya es una república muy excluyente. Pero bueno, en fin. Yo estoy de acuerdo contigo que la Constitución no pretende que se esté vacando presidentes cada cierto tiempo, pero en mi opinión, y esto sé que es discutible, es una opinión humilde, pero más o menos informada, justamente el artículo de la vacancia existe para casos como el de Pedro Castillo, no para el de PPK, no para el de Toledo, Discrepo. no para el de Vizcarra incluso, a pesar de que Vizcarra ya acaba de ser
demostrado casi que incurrió en corrupción como gobernador de Moquegua. Incluso en su caso creo que no aplicaba. Pero en este caso, donde los indicios de corrupción, y hay que distinguir lo político de lo penal, son tan abrumadores que generan inestabilidad, ahí creo que aplica la vacancia. Pero vamos a dejar que también nos dé su posición Daniela, por favor. Al respecto de la vacancia. Respecto de si procede lo que... La idea de Edison, que es que el presidente Castillo lidere una suerte de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas para echar a andar el país en estos 4 años que quedan con el presidente Castillo. Bueno, creo que se ha demostrado que hasta este momento Castillo no ha logrado hacer eso y también tiene pocos incentivos para hacerlo, ¿no? Ya han habido 5 cambios de gabinetes ministeriales, 60 cambios de ministros, y entre todo eso no se ha convocado a las fuerzas políticas en general, ¿no? Y coincido con la evaluación, que Castillo está tan preocupado con su supervivencia política y alcanzar ciertas cuotas de poder en el Ejecutivo de parte de aliados políticos clave que los permite quedarse en el poder en este momento, que difícilmente está pensando o en la meritocracia o en políticas públicas beneficiosas para el país o, digamos, conciliar entre las fuerzas políticas como para traer cierta estabilidad, ¿no? Y Edison, por ejemplo, mencionaba los consejos de ministros descentralizados. ¿Qué tipo de efecto han tenido los consejos de ministros descentralizados más allá de que el presidente y el primer ministro utilizan este foro como para poder polarizar contra sus enemigos políticos de siempre? Porque ese es el discurso que se ve a través de los consejos de ministros. Además de un despilfarro de dinero en una época, digamos, en el que el empleo todavía no se ha recuperado al 100% en el Perú, hay un empleo precario, francamente. Claro, precario, se ha precarizado el empleo, la informalidad ha subido, la inflación ha subido y todos esos recursos públicos que podrían ser destinados para otras medidas urgentes se utilizan para consejos de ministros descentralizados que se utilizan como una especie de foro político para que los ministros vayan a explayar sus puntos de vista o polarizar contra sus enemigos políticos, ¿no? Entonces, por lo menos esa es la manera en la que yo lo veo. ¿No crees que las causas que tú defiendes, Edison, la causa izquierdista, la causa, no sé cómo le llamas? Indígena del Perú, merecen una sectores andinos, representación, rurales? ¿Merecen una mejor representación, un mejor liderazgo que el de Castillo? Mira, qué buena pregunta la que me haces, ¿no? O sea, yo creo de que en realidad Pedro Castillo justamente representa en su origen ese sector, en realidad. Claro, pero la representación no es identidad, pues. No es identidad étnica. O sea, tú puedes... La representación... No, yo no he hablado de un tema étnico todavía. Por eso. Tú lo estás poniendo en la mesa, que es muy delicado además. Ya, pero te quiero decir es... Bueno, ok, yo me estoy adelantando. Sí, bueno, lo que yo te diría es que Pedro Castillo representa esa voluntad popular. Podríamos nosotros cuestionar la forma en que está manejando el gobierno, probablemente... ¿Qué cuestionarías tú? Yo, por ejemplo, haciendo un ejercicio crítico desde los sectores que hemos apostado por Pedro Castillo, sí creo de que él debería mejorar sus cuadros técnicos. Eso es indudable. Además, también yo creo de que él tendría que hacer un ejercicio de apertura un poco más amplia también para los sectores que se oponen a él. Creo de que esta recomendación de ir a la oposición y al choque podría cambiar un poco, ¿sí? No dejando de defender la vigencia de este mandato hasta el 2026, la cual tiene que ser firme, pero sí quizás debería aperturar su mayor diálogo del propio ¿Y si se demuestra premier? que es un corrupto? ¿Tú crees que se va a demostrar en un proceso Vizcarra? No, ¿Cómo te va el proceso pregunto, con te pregunto. tantos presidentes? Mira toda la Hay un mundo evidencia ideal que la me acabo dices, de resumir. Bueno, Lo de entonces, la hija con ¿tú sabes en cuánto 14 tiempo se celos, resuelve un proceso judicial 91.000 soles Un proceso repartidos. penal de este tipo Sí, debe tomar tiempo, pero ¿verdad? el pueblo no es juez. El pueblo quiere un líder y los que votaron por Castillo, que yo recuerde, se identificaron con él, sí. Y se siguen identificando. Ha bajado la popularidad, pues. Ha subido, ¿no sé? No. Pero en sectores desde la específicos elección, dice, ha bajado Mira el bastante. desagregado. bueno. Mira el Estás hablando de desagregado. su inicio, pero en las últimas semanas ha subido. Los enclaves que todavía defienden a Castillo son el sector rural todavía y el sur. Pero en líneas generales, país ha bajado. Pero aún así, en el sur, por ejemplo, cuenta con más desaprobación que aprobación. Cuenta Claro. con 54% de desaprobación en el sur, Eso a es pesar lo que es yo la te quería región que hacer más ver, lo apoya. Edison, porque
como dice Jaime, tú cuando defiendes al gobierno parece el discurso del 28 de julio y no pareces ver que nunca ha habido tanta inestabilidad. Como decía Daniela, 60 ministros, la desaprobación más alta para cualquier gobierno en ese plazo, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos en una situación de inestabilidad permanente. Y como también dice Jaime, ¿cómo es posible, cómo podría uno imaginar al presidente que los próximos 4 años, como tú dices, tendría que seguir? Imagínate que los empresarios y todos los demás le damos el beneficio de la duda. Bueno, la Fiscalía tiene que seguir haciendo su chamba y va a tener que seguir haciendo esas investigaciones y eventualmente podría llegar a una acusación. Ahora entramos en eso porque ahí hay temas jurídicos. Y eso lo va a tener ocupado el presidente, quieras o no. Entonces, incluso si todo el mundo le da el beneficio de la duda, va a tener que estar ocupado en defenderse porque se ha metido en camisa de 11 varas por haber cometido actos que son sospechosísimos de delito. Entonces, ¿cómo puede tener un gobierno estable, razonablemente estable, en esa situación? Si las investigaciones fiscales, tú sabes que no son cosas de un día para otro. Y los juicios, si llega a haber juicio, pasando por el levantamiento de inmunidad. Pero por toma Congreso, su tiempo, etcétera. ¿no? Por eso, Toma su justamente tiempo. ese es mi argumento, que incluso si todo el mundo le diera el beneficio de la duda, no se lo puede dar la Fiscalía ni el Poder Judicial porque su trabajo es perseguir el delito. Y está muy bien. Yo creo que entonces, ¿cómo gobierna? Yo creo que con estabilidad el un papel del presidente Poder así? Judicial aquí ha intervenido como una suerte de actor político adicional, ¿no? Que es lo que me estás diciendo, que un poco que interfiere en la labor del presidente. No, está haciendo su chamba. Está bien. Interfiere suena a que se está metiendo Sí, indebidamente. correcto, está haciendo su trabajo y yo apoyo toda investigación, todo este tipo de esclarecimientos, está bien. Pero creo que la justicia en el Perú no ha colocado, al menos, o no está en la Constitución, al menos un artículo que diga que cuando un presidente tiene tantas investigaciones, tiene que cambiarse. Además, tú dices, ¿cómo es posible que pueda llegar al 2026 si va a haber un apoyo? Gonzalo, está subiendo su aprobación. Y yo creo de que si Pedro Castillo apostase por un mejor gobierno a nivel de cuadros, Ese es el problema. si Pedro hiciese realmente unos cambios profundos, ¿no? Que le diesen la impresión a todos los sectores del país y que, discúlpenme la expresión, le callase la boca a aquellos que digan que está colocando mal los cuadros y que ellos digan, sí, caramba, qué buenos cuadros que está colocando, innegable. Yo creo que podría subir mucho más todavía su Lo que aprobación. dice la evidencia Y esa es una recomendación es, por ejemplo, que estamos hoy ha dando muchos estado también. Salaverry, que ha renunciado, dice que no escucha al presidente. Pero yo te estaba diciendo hace un rato algo. Tú estás tomando como cierto lo que dice Salaverry. No, No, he pero todo el mundo citado, que ha estado a cerca de- Salaverry. tú has estado... He citado a Salaverry. Has Y estado eso cerca no del más. Que eso es presidente. asumir una suerte de Edison. paternalismo sobre Pedro Edison. Castillo. Tú has Pedro Castillo es estado- una persona que sabe gobernar bien este país, es un ciudadano andino que puede manejar bien las cosas con como la tú capacidad de dices- cualquiera de nosotros. que estamos en este Graba lugar. eso, ¿ah? Graba eso. ¿Cómo has dicho? Que el Con presidente toda la Castillo cap- sabe gobernar el país. Sí, claro. Ya, grábalo. ¿Por qué usas Y lo andino subrayo. como si fuera Y sinónimo lo de subrayo. algo intrínsecamente bueno? Perdón. ¿Por qué usas andino, ciudadano andino, como si fuera algo Tú intrínsecamente estás bueno? asumiendo que yo lo asumo como algo Pero lo has intrínsecamente dicho andino. como- lo has Pero dicho- yo lo asumo como parte de mi identidad. Es Lo inevitable. has dicho como una enumeración de Ah, virtudes. pero no es una persona andina. Por supuesto que es una persona Claro andina. que sí. Y también es un factor que yo creo dentro de la oposición ha pesado desde un inicio para no aceptarlo totalmente. Ahora, tú me dirás, esto es la clásica victimización, que es un tema psicológico muy Te lo subjetivo. digo. Y sé que me lo dices. Te lo digo. Sí, pero es algo que en realidad en el sur no se siente Nostradamus, así. Juan. Sí. Nostradamus, Juan. Escúchame, no, te estaba fraseando algo. Te ligó conmigo, pero no con Jaime. Te estaba diciendo, esa identificación de lo andino, de lo rural, claro que ocurrió. Y la gente votó por Castillo porque creyó en su proyecto, porque dijo es la hora del cambio, porque dijo, justo el bicentenario. Llegaba con todos los pergaminos y la cancha abierta, una oposición furibunda, pero que al final no le hacía ni yaya. Acuérdate. No es la ya oposición- haberle hecho oposición por los votos, no es ya No, haberle no hecho todo consiguieron nada. un problemón enorme. No, ¿cuál Hasta el problemón? día 28 de ¿Cuál julio no le problemón? dejaron gobernar y desde el 28 de julio a la fecha no le dejan gobernar. No, pues es Jaime, que es yo- distinto. no me vas a negar de que la oposición No, fue es muy distinto. furibunda, Sí, te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. desestabilizadora, Pero los golpista. elementos que están apareciendo hoy son un escándalo y hacen que el discurso con el que llegó Castillo sea en la práctica una decepción para el elector de Castillo. Y suben las elecciones, suben las encuestas, sin embargo. Porque no hay oposición, pues. Y un O sea, sector de la prensa, ya dije, un ¿estás sector seguro de la de que- prensa estás cree seguro de que esa es la que puede respuesta? poner y Porque no hay sacar oposición. presidentes. O sea, por supuesto, no hay nadie que ofrezca una salida al país, no hay nadie que ofrezca un plan para el país, ni el presidente.
El presidente cada aparición que sale y dice, he venido a recoger sus proyectos y sus deseos, vamos a caminar juntos, bla, 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 bla. No, Yo comparto tu preocupación, la respeto, pero en todo caso introduzcamos en la Constitución o cambiémosla totalmente para que establezcamos un supuesto. Es lo que dice Gonzalo, una bazooka para una hormiga. Sector de la opinión pública deja de apoyarlo un poco. ¿Me permite darle la palabra a Daniela? Que quería preguntar, Daniela, ¿tú crees que es realista pensar, no solo desde el punto, desde el punto de vista, desde los dos lados, que el presidente Castillo tiene alguna intención de llamar a un gabinete más técnico, y del lado de la tecnocracia, que hay alguna intencionalidad de tomar, digamos, el llamado? ¿Crees que eso es políticamente realista? Bueno, si es que lo vemos desde el punto de vista de que es racional en lo político, ¿no? Racional no implica normal ni aceptable, ¿no? Pero racional implica los incentivos que tienen las personas en la política. Una persona que se le ofrece un cargo de ministro en ese momento en el gobierno de Pedro Castillo estaría corriendo bastantes riesgos, ¿no? Porque está, como dijimos anteriormente, Castillo con bastantes investigaciones fiscales en su contra, con una gestión que la verdad no tiene ningún tipo de rédito en lo económico ni en resolver la crisis política que ya viene arrastrándose hace varios años, no solamente es cuestión de Pedro Castillo, pero se ha acentuado con este gobierno. Cualquier persona con dos dedos de frente que pueda tener un cuadro técnico, que pueda ser muy capacitado, corre bastante riesgo al involucrarse en un gabinete con Pedro Castillo. Entonces, por ese lado no existen muchos incentivos. Acuérdate que los ministros son penalmente responsables por las infracciones del presidente y por sus delitos, si no renuncian, a menos que renuncien de inmediato. Y se han visto casos como el caso de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como vemos, por ejemplo, en el informe de la Contraloría respecto a la corrupción e ineficiencia estatal. El sector más corrupto, o sea, que más perjuicios económicos ha tenido por corrupción en el último año ha sido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ya hemos visto, según las investigaciones fiscales, que Juan Silva, bueno, ahora está fugado, hay un rumor de que podría ser un colaborador eficaz. Claramente los cuadros que ha elegido Castillo hasta este momento parecen responder más a llenar cuotas de poder específicas que a cuadros técnicos que podrían sacarnos de una crisis económica que persiste desde la pandemia. Y no solamente por cuestiones del Perú, ¿no? Se viven circunstancias a nivel internacional que afectan al Perú a sí mismo, ¿no? Como la crisis alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que es tan grave. Y en eso se puede coincidir en todas las canteras políticas. Un dato bastante grave, por ejemplo, es que 50% de la población va a enfrentar crisis, inseguridad alimentaria este año, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno al respecto? No puede comprar urea hasta este momento, ya el quinto proceso de licitación. Ha tenido que cambiar una política de Estado, que es la del reconocimiento del Estado de la República Saharaui, para ver si le venden fosfatos. ¿No? Una pregunta muy difícil la que me haces, porque yo no concuerdo en absoluto con esa postura que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo sí creo, y lo digo desde esta pantalla públicamente, yo sí creo que deberían cambiar el Ministro de Relaciones Exteriores. Deberían sacarlo, ¿no? Si es posible, saliendo que le gusta llamar a los constructores del siglo XIX Bob el constructor. Hablando... Que tampoco ha ratificado el acuerdo de Escazú, no, pues, y que sigue en contra de una serie de políticas conservadoras. Y hablaba de fraude en la campaña. ¿Cómo lo escogió Castillo? Ahí está, pues mira. Pero hablemos de los ministros. A ver, ahora te respondo. Hablemos de los ministros. Siguiendo lo que decía Daniela Edison y lo que decía yo en términos de la responsabilidad penal que asumen los ministros, ¿tú asumirías la responsabilidad, el riesgo de ser ministro de Pedro Castillo y que la siguiente que encubra a alguien de su banda de delincuentes, tú termines siendo penalmente responsable? Bueno, tú tienes una premisa final que dices que él encubra. ¿Tú puedes ratificar en este momento, Gonzalo, que él ha encubierto a alguien? Yo no soy juez. No puedes. Yo veo lo que veo. Punto número uno. Yo veo lo que veo. Yo veo lo que denunció Mariano González. Estás suponiendo. Y lo que está diciendo el equipo especial. ¿Le crees a Mariano González? Le creo. ¿Por qué no le voy a creer? Entonces estás asumiendo que Pedro... Yo no soy juez. Entonces estás asumiendo que Pedro Castillo se encubrió. ¿Por qué no le voy a creer? ¿Por qué no le voy a creer? Yo tengo derecho a creerle a quien yo quiera. Solamente se le puede investigar, no se le puede acusar. Correcto. Ya, pero no, pero los ministros. Mi pregunta iba, si tú asumirías la responsabilidad que asume un ministro, que es una responsabilidad penal.
Mira, Entonces, yo lo que te diría con todo respeto y con relación a la pregunta de si nuevos cuadros se pueden incorporar, yo creo de que cualquier cuadro que entra al gobierno, que entra a asumir carteras en el Poder Ejecutivo, en la medida de que se maneje bajo cánones éticos y legales adecuados, no tiene por qué temer a nada. Yo creería de que eso es una postura que debiera mantenerse. Ahora bien, tú me dices, no va a responder por los actos del presidente. Bueno, pues si hay un ministro que toma conocimiento de un acto ilegal del presidente, tiene que denunciarlo. Edison, Yo no ni siquiera creo... tiene que ser un acto ilegal. Cuando Merino fue presidente, en el momento en que se supo la noticia de que Inti y Brian habían muerto, empezaron a renunciarle todos los ministros en masa porque no iban a asumir esa responsabilidad penal. Bueno, pues Y me no estás te- y te hablando, aseguro- me estás y te hablando de aseguro- muertes y estás comparando Escúchame, a Merino de la pero Mar con déjame Pedro Castillo. terminar, pues. Disculpa. Yo ni siquiera creo que Merino sea penalmente responsable de esas muertes. No creo, pues, ¿qué quieres que haga? Como no creo que Fujimori es responsable de Barrios Altos. Me estás diciendo algo muy sensible, pero está bien, lo acepto. Bueno, pero es que no... Lo acepto ¿por como qué- una por qué opinión te tuya tendría que mentir? que no comparto en absoluto. Está bien. No, lee la sentencia de Fujimori. Es una La responsabilidad. hemos estudiado en la facultad y Bueno, creemos, yo también lo he creemos que hay un tema de autoridad inmediata y todo bueno, lo demás. por eso, pero en porque fin. la autoridad inmediata es un silogismo, no es una prueba de culpa. Bueno, estás cuestionando una doctrina muy profunda, ¿no? No Estoy, sé si- sin duda. Sí, también hay posturas Ya. en contra, a favor, Y está bien. por las mismas razones cuestiono lo de Merino, digamos, como ciudadano, como ex profesor de Teoría General del Derecho, etcétera, lo cuestiono porque no creo en la autoridad inmediata, creo que es una imputación objetiva y tú me entenderás. Pero esa no es la discusión acá. Te digo que ni siquiera necesitas creer, como estoy seguro que esos ministros, creo que la primera en renunciar fue Patricia Tuyet. Te aseguro que no tienen que haber creído que Merino era culpable, pero se daban cuenta que estaban asumiendo una responsabilidad que era inasumible y renunciaron. Entonces, Bueno, yo creo que esa era una crisis muy fuerte, como tú mencionas. Creo que no ¿y no estamos... crees que esta es una crisis fuerte? No creo que estemos en un escenario de una crisis de ese tipo, porque yo no veo, por ejemplo, en Pedro Castillo haciendo actos de represión. Yo no veo a No, Pedro... son otros yo- delitos, bueno, obviamente. Bueno, la Son represión, delitos de corrupción. la represión y el Dice que tema de la eso, muerte es un tema muy, muy organización delicado. criminal, organización criminal, dice la fiscalía. La organización criminal Yo es uno creo de los que delitos tenemos más graves que hay. yo lo que le diría a la derecha, a los sectores que critican, izquierda, progresista, todos en general. Pero nadie está hablando de la derecha, No hay de la problema, izquierda, por está eso, digo, hablando de la por eso fiscalía. hablo de forma Pero la fiscalía, también la de fiscalía. que haga su trabajo. Dejemos que la Lo está fiscalía haciendo y mira haga su todo lo que trabajo se está y destapando. separemos las cuerdas, lo legal, lo judicial de lo político, y dejemos que el presidente gobierne y lleve para adelante. Ese es el problema. Yo- que el presidente no está gobernando, es lo que te estoy diciendo hace es un lo que rato. tú estás asumiendo. No, es lo que veo. Las cifras no lo dicen. Es ¿no? lo que veo. Yo si quieres te leo. Acá ha habido un crecimiento No, económico, es lo que 3.44% Es en un junio. rebote No de se la- reduce es un la rebote de pobreza con pandemia. el- Hay muchos Pasado. elementos que podríamos hablar Pero también. no me quieres entender un punto. Te informalidad estoy también. diciendo, Te estoy entendiendo. no, te estoy diciendo que el presidente se dedica todos los días que aparece en televisión a defenderse, a llamar inventos a lo que tiene la fiscalía. Hoy, delante de la fiscal de la Nación en Trujillo, el primer Aníbal Torres dijo que todo era un invento. Y la fiscal ahí se tuvo que ir, no participó en la foto oficial. Mira, mi defensa no es una defensa del presidente, es una defensa de la institución presidencial que los peruanos han elegido en el año 2021 para que llegue hasta el 2026. Sobre ese Si sentido, fuera sobre PPK, sobre ¿qué esa dirías? línea, ¿Lo defenderías también? mira, qué buena pregunta, porque eso es algo que yo analicé contigo, creo, la otra vez, que no me dejaron acabar. No es un acto de... Se acabó el de tiempo, molestar. Fue muy seguramente. extenso, pero yo sí creo que no debimos hacer ese experimento de sacar presidentes, que lo hemos ensayado con PPK, que lo quisieron intentar luego con Vizcarra. Bueno, Lo hicieron con PPK Vizcarra. hicieron con renunció Vizcarra. además, ¿no? PPK renunció. Pero ya ante la inminencia de una vacancia, habían los Sí, votos y... claro, pero por lo menos Justamente renunció. Salaverry presentó los Mamani videos. Sí. Mm. Es diferente la situación de PPK de Castillo, ¿no? No se ve ningún, digamos, incentivo de Castillo o ningún gesto de que va a renunciar ante las cosas que suceden en su gobierno. Mencionabas que estamos creciendo al 3% del PBI. Según varios ministros de Economía, la pobreza en el Perú no se reduce con menos de 4% de crecimiento anual del PBI. Entonces, realmente no estamos viendo que las cifras de pobreza se reduzcan por las políticas económicas de Pedro Castillo. Es más, hemos tenido un retroceso bastante grande por la pandemia en lo económico, porque la economía se cerró durante varios meses, sectores enteros paralizados de la economía, y ahora lo que tenemos es récords de informalidad, no solamente en sectores urbanos, tenemos el empleo muy precarizado, tenemos una inflación que no veíamos desde hace muchísimo tiempo.
Y eso lo sufre la canasta básica, lo sufren las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que inclusive para ellos es mucho más costoso ¿no? poder comprar alimentos en este momento. Y la verdad que cuando Castillo hablaba de sus éxitos económicos, supuestamente en el discurso del 28 de julio, la prensa, ¿no? en su labor de, digamos, de fiscalización, también salió a decir que muchos de los datos que se dieron eran imprecisos. Hay que verlo en perspectiva, ¿no? Bueno, yo te respondería diciendo que el empleo formal ha crecido justamente en 6.1% en junio. Pero la informalidad más... ha subido a 11% desde el año pasado. Bueno, me hablabas tú del empleo informal. Hablamos de la informalidad como otro sector, pero bueno, quizás podríamos discutir esas cifras. Es la precariedad del empleo a lo que se refiere Daniel. Yo creo que en general el país está sufriendo los estragos de la pandemia, es cierto. Y sin embargo, llevo acá una pregunta anterior. Ustedes están atañendo toda la responsabilidad de lo que está pasando en este momento a Pedro Castillo, pero también tendríamos que agregar a ello la responsabilidad del Congreso. Obvio. El ruido político no solamente es consecuencia de un solo actor, son dos actores aquí. Por eso la gente quiere que se vayan todos. Y es más, quizás tendríamos que hablar hasta... No, toda la gente quiere que se vayan todos. 60%. 60%. Y en el sur es más... se diluye. Pero a nivel nacional te estoy hablando. Correcto, correcto. Pero bueno, yo te la doy. Yo creo que el gobierno hace como que gobierna y el Congreso hace como que hace oposición. Son cómplices políticos. Ninguno hace nada y en el fondo son complacientes La mayoría tiene deudas. Yo creo de Está que... pensando, ¿viste a la congresista en Tacna? Una congresista que tiene que pagar una indemnización. Son como 50.000 soles que debe y dice que no le alcanza la plata. Yo creo que el gobierno sí tiene incentivos hasta las justas, la pobre. Para mejorar. Porque este cerco, digamos, de cuestionamientos... ¿Cuál cerco? Este cerco judicial, fiscal... Ya ves, pero desacreditas la investigación. ¿Por qué? Porque sutilmente dices este cerco. No, son investigaciones y son muy graves. Bueno, un cerco es un... Tú me interpretas de esa manera. Claro, yo bien, justamente tengo el derecho de interpretar. Y en mi interpretación yo siento que estás haciendo una defensa cerrada de Castillo y que después ojalá no te arrepientas. No es una defensa de Pedro Castillo como persona. Yo creo que esto es una labor democrática. Me ibas a responder para defender la institución presidencial. A ver, con esta te... Y la separación de poderes. ¿Defenderías con ese mismo entusiasmo a Alan García? ¿Por qué tendría que defender a Alan García? Si fuese presidente, digamos. Si subieran los mismos hechos, todo pero igual, fuera otro. Y claro. Acá el señor Edison Tito Peralta dice... ¿Cómo es posible que lo van a vacar? A ver, ¿qué con el olor del hígado, definitivamente tendría que seguir defendiendo la institución democrática que se representaría en ese instante, ¿no? Porque básicamente tenemos que ser un poco lógicos en todos los escenarios, ¿no? Y por eso me remitía también a PPK. Si vamos a seguir haciendo este escenario de costumbres en el Perú, de que cada vez que hay un presidente cuestionado, que no cumple con nuestras expectativas, que viene delante, que no lo aceptan, tenemos que cambiarlo. Bueno, pues entonces instauremos un artículo en esta Constitución que diga que si es una persona, un presidente, que viene delante, que le hacen cuestionamientos, que todo el tiempo le hacen una oposición, cambiémoslo. Toledo venía adelante y nadie se lo ocurrió hacerlo. Tenemos que ir a la pausa. Era otro tipo de andino. Tenemos que ir a la pausa. La pregunta está en... ¿Cree que el presidente Castillo completará su mandato? 1.676 dicen que no y 346 que sí. Vamos a la pausa. Me decía fuera de cámaras, Edison, que todavía no hemos hablado de Antauro. Pero antes de hablar de Antauro, quería plantearte la pregunta que le escuché ahora al ex defensor del pueblo, Walter Albán, la teoría de que en realidad sí se puede acusar al presidente por corrupción, porque él sostiene que, y no es el único, me parece que César Azabache también dice lo mismo, pero me puedo estar equivocando, en todo caso se lo he escuchado a otros juristas, que la Convención de la ONU sobre Anticorrupción obliga al Estado peruano a adaptarse, por tanto, a modificar el 117 en los hechos, aunque no sea formalmente modificado, para impedir la impunidad de los actos de corrupción, ¿no? Y yo sé que ese es un espacio contingente, discutible, pero no me parece descabellada, francamente, esa lectura. ¿Pero no crees que es muy forzada, Gonzalo? O sea, de verdad que no. Tú mismo creo dices, que es forzado lo de la traición a la patria, por ejemplo. Forzada también es la vacancia por incapacidad moral, pero me parece incluso me parece que la vacancia por incapacidad moral podría ser más forzada. Esta me parece una lectura concordada bastante coherente. Pero por lo que mencionas tiene que haber una adecuación de la legislación constitucional interna. Entonces tendríamos que nuevamente ir por un proceso para que reformen el 117 e ingresen algún supuesto de los que mencionas por temas de corrupción. Porque la premisa es que la convención es parte, está vigente en nuestro ordenamiento
y tiene el mismo rango que la Constitución. Yo recuerdo de que una clase muy importante de teoría general del derecho era si las normas eran autoaplicativas. Una norma autoaplicativa es que no requiere una regulación adicional. Esa norma que tú me estás mencionando por sí misma expresa de que tiene que haber todavía una regulación subsecuente. Yo creería que bajo esa premisa no es de aplicación directa. Por eso yo comprendo que yo respeto la posición de Walter Ablada, que además fue mi profesor, pero yo creo que su posición es un poco, está forzando las figuras jurídicas, me parece. Fue Walter Gutiérrez, perdóname. Walter Gutiérrez. Entonces retiró el anuncio a mi profesor. Ya. No, lo que te decía es que el artículo lo que dice es las prerrogativas y protecciones de los funcionarios, le hace el presidente, no pueden ser aplicadas de tal manera que haya impunidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, yo sigo creyendo de que esa interpretación de Walter Gutiérrez, que es muy diferente a que lo diga Walter Albán, es una interpretación muy forzada en los hechos y creo que también traería como consecuencia una impresión de parte de ciertos sectores de la sociedad de que se está imponiendo pues una interpretación y en ese sentido pues crearía las condiciones nuevamente para lo que no se quiere, la convulsión social. Yo les diría a todos los que están en esta mesa, a todos los que nos escuchan, ¿qué pretendemos sacando a Pedro Castillo? ¿Mover más la mesa? ¿Qué viene después de Pedro Castillo si lo sacamos a la mala? Estabilidad y viabilidad política. ¿Tú crees que no vendría, que vendría un movimiento más radical aún a la izquierda? No. Y yo pongo sobre la mesa aquí el factor Antauro, porque podría ser que él finalmente entre sobre la mesa a tallar y vamos. Yo creo que ¿Tú crees que tiene alguna viabilidad? Yo creo que, como decía por ahí Marta Meyer, mira, que sabe hoy día, le conviene a la derecha que se quede Pedro Castillo. Le da cierta legitimidad a este modelo. Ahora, yo con eso no quiero decir de que el gobierno tenga que seguir siendo, pues, o gobernando de una manera no tan adecuada. Yo sí soy muy crítico, aunque tú te estés riendo, Jaime, de que él tiene que gobernar sus cuadros, y sí creo de que se tiene que hacer un esfuerzo real de todas las fuerzas políticas para mejorar el gobierno. Sí se puede, no lo hemos intentado. Yo no he visto hasta ahora a un periodista intentándolo. Pero la pregunta es si queremos... Perdón, solo por alusión, ahora voy... No me estaba riendo de ti, te estaba escuchando, solo que me llamó la atención a quienes sigues en Twitter. Ya, entonces... No, realmente la pregunta que nos deberíamos hacer es si es que queremos que el Perú permanezca en una cama UCI durante 4 años más, ¿no? Porque esa es la cantidad de tiempo que le queda a Castillo supuestamente en el poder. Y realmente yo creo que es positivo, ¿no?, que la ciudadanía en cierto sentido se haya despertado en tanto al gobierno de Pedro Castillo al hacer una oposición, digamos, ver tan rápidamente todo lo que está ocurriendo dentro de su gobierno, hacer una oposición no solamente desde el Congreso, pero también viendo una oposición desde la ciudadanía, que creo que no se ha visto durante varios años en el Perú, ¿no? Porque, final de cuentas, estoy de acuerdo contigo que Pedro Castillo no es el inicio de nuestros problemas, ¿no? Tenemos desde 1993, si no antes, todos los presidentes han sido investigados o todos los presidentes están encarcelados. Investigados después, pues, ¿no? Claro, después. No precisamente en el mandato, que es algo exactamente, inédito. pero creo que eso es síntoma, ¿no? eso es síntoma. ¿Cuántos presos? ¿Cuántos? Pero eso es síntoma exactamente de que la ciudadanía ya está con este hartazgo de la corrupción en general, este hartazgo que, claro, que un sector de la población no veía que Castillo iba a traer eso, sino algunos percibieron que capaz Castillo iba a hacer algo diferente, pero resultó ser una persona que igualmente cayó en la corrupción. A mi modo de ver, habían indicios antes de que Castillo sea electo de que esto podría suceder, pero más por el lado de incapacidad, más que por cualquier otra cosa. Y realmente veo como algo positivo, ¿no?, que la ciudadanía despierte, digamos, pero ante... eso no está ocurriendo, ¿no, Daniela? O sea, la ciudadanía no se está despertando. Nosotros hemos tenido un programa sobre eso. Pero creo que hay una diferencia entre la apatía, algunos confunden la apatía con la falta de motivación que tienen las personas a salir a marchar, por así decirlo, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué no la gente sale a marchar contra el gobierno de Pedro Castillo? Yo realmente no creo que es por apatía, sino es porque la población no percibe que saliendo a la calle puede dar un efecto significativo sobre este gobierno, que es resultado realmente de los últimos 15 años de gobierno que hemos tenido, de crisis políticas constantes. Y ya que estamos en ese tema, ¿tú crees, como Edison, que la gente, si vacan a Castillo, va a salir a protestar, o que la gente va a apoyar en las calles a un personaje como Antauro Humala?
desde el punto de vista de la ciencia política, Sí. no desde el derecho. Es interesante porque el fenómeno de Antauro Humala es... Antauro Humala se mueve dentro del mismo espectro político que Perú Libre y que Castillo, en el sentido que apela a la misma población. Ahora, con la caída en popularidad de Castillo tan grande que ha habido este último año, claramente entra a tallar un personaje como Antauro Humala, especialmente entre el espacio político de Perú Libre, y creo que esa es una de las razones por las que tal vez Cerrón y compañía han celebrado tanto la salida de la cárcel de Antauro Humala, ¿no? Porque perciben que capaz ese sector puede despertar para su favor. Y también Antauro Humala apela a los indecisos, ¿no? A los indecisos que buscan a una figura tal vez aún más radical de lo que se prometía ¿Pero le ves antes. alguna viabilidad, le ves alguna posibilidad de aglutinar? No, difícilmente, simpatías? no creo que tenga, honestamente, con la información que tengo hasta el momento, no creo que Antauro Humala sea o tenga la misma popularidad que tenía antes de ir a la cárcel, ¿no? Porque también, a ver, una de las cosas que sí podrían entrar a favor desde la parte del discurso de Antauro Humala es que la población, por ejemplo, demanda, y se ve esto en varias encuestas de opinión, lo que es más castigos contra corruptos y delincuentes, ¿no? Pero Antauro Humala mismo ha ido a la cárcel, entonces una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero, ¿no? Pero es cierto que Antauro Humala apela, digamos, a un sector de la población que quiere más populismo punitivo, por así decirlo. Un razonamiento, por ejemplo, que puede ser válido, ¿no? Y realista. ¿Cuánta gente de los sectores rurales, de los sectores que llevaron a Castillo al gobierno con sus votos, han visto y presenciado por años la corrupción de quienes Siempre se veían a la distancia como limeños, ¿no? O privilegiados, aristócratas, lo que quieras? Y que ahora vean la corrupción de alguien como ellos. Bueno, la mayor cantidad de corrupción O sea, no existe pasa nada, en pues. gobiernos regionales. Por eso, no el pasa informe nada. de la Contraloría Si es muy bueno. deberían de esa revisarlo. corrupción que la han tolerado por años de los limeños, ¿no? Los presidentes anteriores, la han visto, la han escuchado, la han padecido, la han vivido, etcétera, etcétera. Y que ahora se repita la historia con alguien como ellos, rural, etcétera, etcétera, les va a importar menos, pues. Bueno, Jorge Uruz creo que escribió sobre eso el domingo, que lo que estás mencionando, sobre alguien que es igual como nosotros, ¿no? Yo no concuerdo un poco con esa postura, pero yo creo que no se puede aceptar por principios a nadie que cometa actos de corrupción, sea de nuestra corriente o no sea de nuestra corriente, nos identifiquemos con él o no nos identifiquemos con él. Yo creo que tenemos que rechazar toda corrupción y que se tienen que hacer las investigaciones, por supuesto que se tienen que hacer, pero sí creo de que no podemos forzar mucho las figuras institucionales que existen, como la Constitución, que nos restringe la posibilidad de retirar a Pedro Castillo. Ahora, yo insisto que esta no es una defensa de él, es una defensa Pero parece, de las instituciones democráticas, eso. de la presidencia. No voy a negar que me identifico como un hombre andino, un huancaíno, que soy de una comunidad campesina con él. Definitivamente, siempre va a haber un elemento. Y yo creo de que ese es un elemento que aún existe en ciertos sectores del sur. Pero sí creo que ellos, como yo, también seguramente tenemos una crítica a que, vamos, si hay hechos que no son, que están en un sector opaco, tiene que esclarecerse, claro que sí, pero que se mejore en todo caso el gobierno, que se manejen bien las cosas y veamos pues una salida medianamente razonable, ¿no? Pero No crees que- forzar las instituciones y forzar la mesa, digamos, ¿no? Y golpearla, ¿no? ¿No crees que Castillo mismo, hablas mucho de la institucionalidad democrática, pero no crees que Castillo mismo pone en riesgo la institucionalidad democrática? Tú estás asumiendo, al decir eso, de que él está poniendo en riesgo eso. En todo caso, imagino que tienes una premisa fáctica comprobada para decir que lo está haciendo. Estoy haciendo la Destituyó a pregunta. Soria ilegalmente. Yo creo que no fue Aníbal legal. Torres. Es que nuevamente partimos de asumir que nuestras premisas son verdaderas y son ciertas y las queremos colocar sobre la mesa como que la verdad absoluta y por tanto la consecuencia debe ser esa, incuestionable. No y no, hay- y no no hay niego que ese premisas, hay silogismo hechos. pueda ser válido y respetable, pero ese- otros no tenemos ese silogismo tampoco. No, pero jurídicamente eso es indiscutible. Me está diciendo que hay un acto de obstrucción a la justicia. No. Te estoy diciendo que destituyeron a Soria cuando no lo podían destituir porque era indestituible. Ah, No anularon su nombramiento.
que era en todo caso lo que correspondía según el argumento que ellos usaron, que estaba mal nombrado. Lo destituyeron cuando era indestituible. Entiendo que es un acto administrativo, en todo caso se tendrá que resolver a nivel de derecho administrativo, ¿no? Pero ese es como así actúa este gobierno. ¿Ha ejercitado ese acto Pedro Castillo? No. Entonces no tenemos nada que hablar. ¿Cómo no? Ahora, no quiero seguir haciendo una defensa de Pedro Castillo. No soy el abogado de él. Quiero ratificarlo. Aquí hay una defensa. Fue después de que el procurador Soria la voluntad popular lo denunció. Fue después de que el procurador Soria lo denunció. Yo sé que no fue inmediatamente, por lo que puede leer en los reportes, pero sé que tú me vas a traer elementos y sí, al final ustedes van a traer indicios y está bien. Yo concuerdo en que tiene que haber una investigación no, la Fiscalía seria de la Nación. Conforme, la Fiscalía. Tiene que haber una investigación seria, pero dejemos que el presidente gobierne, respetemos la voluntad popular. Es que creo que eso que es lo que quiere el país, que el presidente gobierne, proponga algo. Se ha pasado un año en esto del aprendizaje que le ¿Tú le darías el Rincón. beneficio de la duda a Mira, yo por principio no puedo declarar culpable a alguien. Lo que me aterra es la cantidad de evidencia que ha aparecido en las últimas horas. Es brutal. ¿Qué hacía la señorita con los sellos? ¿Qué hacía la señorita con 90.000 soles? Los ingresos a Palacio, la delación de Hugo Espino, el organigrama, el Congreso, para que veas lo cómplice que es, con la sola explicación de la ex viceministra Añaños anoche en Cuarto Poder, no sé si la viste, describe quién es el buró político del presidente. Y había un paquete de obras que había que exponer. Y la ex viceministra se lo ha expuesto al buró político y no al presidente de la República. ¿Y lo ha demostrado la viceministra? Tiene WhatsApp, ¿Lo ha corroborado? ¿Tiene videos con el buró político? No sé si videos con el buró político, pues, pero tiene cómo se concertaron Pero, las reuniones. Seamos un poco, o sea, cómo te quiero decir esto es una profesional de carrera. No ojo. quiero atacarte, pero estás diciendo que porque es una profesional de carrera se le tiene que creer. ¿Eso no es una falacia domina? Parece una Ahora, yo creería persona honorable. Creería que lo que está diciendo no es parte de un complot, de una... Te Creo recuerdo que te una estás cosa, engañando. cuando cayó PPK no había ningún video, ningún audio de PPK. Había un audio de Mamani con Bruno Yufra. ¿Crees que fue bueno que PPK salga? Escúchame, había un audio de Mamani con Bruno Yufra y había un video de Kenji con uno de los congresistas. Y cayó PPK, el presidente que Lo cual está mal. Bueno, Lo cual está mal, porque pero la Constitución no prevé ese tipo de supuestos, por lo menos que con eres investigaciones, consistente que en con eso. videos... o sea, Muy bien, muy bien. elevemos un Entonces, poco la valla, creo, de los niveles probatorios para sacar presidentes en este país. Y elevemos la valla del gobierno, ese es el problema. Que no hay Concuerdo. propuestas, no hay Elevemos la valla propuestas. de este gobierno. No hay propuestas. Totalmente de acuerdo con eso. Muy bien, sea, no este hay ha tiempo. sido el programa de si el presidente Castillo llega al 2026, que si no pasara nada, si no hubiese investigaciones o cuanta cosa se está descubriendo, es lo regular. Pero también es necesario y justo poder poner eso sobre la balanza para sopesar. Ha sido Daniela Ibáñez de la Puente, analista política, y Edison Tito Peralta, abogado de la Universidad Católica. Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer tenerlos aquí.